nuestras Biblias la epístola de Primera de Juan, capítulo 3. Del versículo 7 en adelante. Primera epístola de Juan, capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Vamos a tratar de avanzar. Cuando lo encuentren me dice amén y así sentadito lo leemos para poder ya comenzar. Vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 10. ¿Ya lo encontró? Amén. Leamos, dice la palabra del Señor. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hasta ahí lo dejamos y oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora por darnos la oportunidad, Señor, el privilegio de poder abrir tu palabra, Señor, y escudriñarla. Te agradecemos por tantas bendiciones que hemos recibido, Señor, y oramos siempre para que tú nos ayudes a entender, que nuestro corazón sea una tierra fértil, receptivo al mensaje y a discernir, Señor, en nuestro corazón tu palabra y poder disfrutar, Señor, del mensaje que tú tienes cuando nosotros, Señor, tomamos eso en cuenta, de poder poner atención. Y gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Amén y amén. Arrancamos. Entonces, el tema que vamos a ver ahora tiene que ver con el carácter de los hijos de Dios, del carácter de los hijos de Dios. Recuerde que el carácter son características, rasgos que alguien hereda a otra persona, y eso lo vamos a ver en cuanto a lo que es el nuevo nacimiento. La epístola sigue hablando sobre el tener cuidado sobre el engaño. Recuerde que cuando un creyente inicia su vida cristiana, es como un bebé. Usted le dice a un bebé, comete esto, un niño de 2, 3 años, se lo come y no sabe por qué. No tiene ejercitado los sentidos, no conoce, no ha tenido una experiencia y es fácil de engañar. Por eso, hablaba nuestra hermana Silvia, tener cuidado con la secta. Tenga cuidado hasta aún, he visto muchas personas que, mire, fíjese que encontré esto en internet y está bien bonito. Y yo veo y dice Testigos de Jehová, de ahí lo han descargado. Otros escritos que son de sectas tienen una filosofía, un pensamiento bien bonito, pero es engaño. Entonces, cada vez que usted ejercita y conoce de la palabra del Señor, usted está teniendo el cuidado del que habla acá. Por eso dice, veamos el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él, hablando de Jesús, es justo. Por eso ahora dice el versículo 8. Vea lo que dice el versículo 8. El que practica el pecado, ¿es de quién, hermano? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La libertad que nos habla, que nos va a estar desarrollando en estos versículos, es una libertad que nosotros podamos ver, ¿cómo resumirle? Es algo que usted cuando lo entiende, lo asimila, y cuando lo asimila se da cuenta qué características tiene. Porque algo es notable, hermano. No todo aquel que viene a una iglesia es cristiano. Amén. Ve a su vecino, le ve cara de cristiano. Biblia vemos, corazones no sabemos. Y eso tiene que identificarlo usted. Ninguna iglesia es perfecta, el perfecto es Cristo.
Entonces, lo que vamos a ver acá, poco a poco, tiene mucho que ver con la imposibilidad moral e inmoral, porque recuerde, a veces nosotros creemos que alguien, porque ha venido a la iglesia, tiene características de Dios, y es un proceso que voy a tratar de resumirlo, que es el arrepentimiento. Porque hay una palabra que tuvo Judas que es arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento de corazón, un cambio, sino que es un arrepentimiento de temor, que fue descubierto y lo puso. O sea, lo devolvió porque lo descubrieron, tuvo un arrepentimiento. No es un arrepentimiento de decir que estoy haciendo, sino que es un como remordimiento que el que tenemos. Vamos a hacer una pequeña evaluación y quiero que usted se pueda hacer este examen. ¿Usted cree que es cristiano porque hace cosas de cristiano o porque obedece a Cristo? Una cosa es decir ser cristiano y otra cosa es obedecer a Cristo. Son cosas bien diferentes. ¿Cómo yo digo que soy cristiano y tengo el cigarro? O las malas palabras me salen. Aquí viene, pero si yo soy cristiano y se me salió una mala palabra, ¿qué voy a sentir en mi corazón? Que he ofendido a alguien especial para mí. Pero si el cristiano empieza a tirar palabras, mire, ultraja las moscas, moscas tal por cual, y a las moscas. Si le dice eso a una mosca, ¿qué no le va a decir a sus hijos? Pero quiero que se conteste. ¿Y es usted cristiano? Sí, porque sirvo. Hay quienes sirven y no se les nota realmente. Pero lo vamos a ver, ahorita le estoy preguntando. Ahora veamos en su familia. ¿Son cristianos sus hijos realmente? Sí, dice. Veamos las características que tienen. ¿A quién adoran ellos? ¿Cuánto tiempo dedican a Dios? ¿Realmente son creyentes ellos? ¿Lo ve ustedes voluntariamente a la jovencita alabar a Dios por sí sola o necesita que la mamá llegue? Así, hija, mire, alabaré, así, abra la boquita. Porque esa es la verdad que vamos a ver. Los hijos de Dios, y no vale la pena mencionar al otro. Entonces, el arrepentimiento de lo que habla acá está haciendo algo que dice el apóstol Juan en el versículo 9, y es lo que vamos a desarrollar. Vea lo que dice el versículo 9, por favor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece ¿en quién? En él. Le voy a leer esta versión, Biblia para Todos, o la Biblia al día. Se me está negando, aquí está. Vea lo que dice esta versión respecto a ese, en el capítulo 3, versículo 9. Óigalo como dice, versículo 9. Compárelo ahí en su Biblia para que, oiga lo que dice. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede seguir pecando. Y dice la Biblia al día, oiga lo que dice el versículo 9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Y mire este lenguaje actual. Ningún hijo de Dios sigue pecando porque los hijos de Dios porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. La traducción viviente, oiga lo que dice. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Levanten la mano los que pecaron ahora. Los demás los vamos a hacer pecar ahorita. Todos somos pecadores. Entonces, ¿y por qué está diciendo que no pueden pecar y pecamos? Y entonces, a eso va. Pero debemos de entender
¿por qué está hablando de la simiente de Dios permanece en él? Si usted tiene donde anotar, quiero que anote las ideas o lo que pueda agarrar. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es nacer de nuevo? Es algo que nos llenamos y entre más lo entendemos, más vamos a practicarlo. Todo comienza cuando una persona sin Cristo recibe un mensaje de salvación. Ahí comienza el arrepentimiento. Nadie se puede arrepentir si no ha escuchado que es culpable. Y si es culpable, hay que mencionarle por qué es culpable. Así también nadie puede ir a una operación de corazón abierto porque tiene un problema en el corazón si no ve el diagnóstico dado por un especialista que necesita una operación. Así también el pecador escucha el mensaje y el mensaje está basado en la palabra de Dios, y dice la Biblia que cuando la fe viene por el oír, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el arrepentimiento y el nuevo nacimiento comienza, es un proceso donde usted y yo un día escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Por eso el ganador de almas lleva un mensaje de la palabra de Dios. No va a pelear, no va a hablar que su iglesia es mejor, que no, es de la palabra de Dios. Entonces, la persona no creyente, pero que tiene una religión, escucha el mensaje de la palabra de Dios. Cuando escucha el mensaje de la palabra de Dios, genera en él, Dios mismo le da la oportunidad de tener fe, de creer de lo que el mensaje expuesto es verdad o rechazarlo. Por eso usted llega únicamente al oído de la persona, nunca al corazón. Si la persona le dijo que no, usted solo le puede repetir 2 veces. ¿Está seguro que no le gustaría? No, gracias. ¿Qué le dijo? Que no. Pero usted sí, por favor, mire, de rodillas lo voy a pedir, mire, haga la oración. ¿Y qué dice la persona? Vaya pues, hágala. Y ora más el ganador de alma que la persona. ¿No ha visto? Yo te recibo hoy, y la otra persona mascando chicle. Porque la palabra no entró en el corazón, exactamente. ¿A dónde se quedó? Aquí. Mire, pero ninguna gané. Es que el Señor no le ha mandado a decir 5, 4, 3, ¿cómo que es lotería? Usted ha sido asignado por Dios y nosotros en anunciar el evangelio. El Espíritu Santo es el que va a llegar al corazón y lo va a convencer, pero usted no es el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer usted? Prepararse bien para ser claro, conciso, concreto y directo de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, volvemos. Cuando la persona ha escuchado el mensaje y reconoce, entonces viene la fe. Y por gracia, porque él no ha hecho nada, o sea, le están dando el mensaje, Dios le ha dado la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces, cuando viene y escucha el mensaje, hay un conflicto en su mente, no en la suya, en la mente del no creyente, de que si creer todo lo que le han dicho en una vida religiosa impuesta desde pequeño, bautizarlo, la primera comunión, la confirmación, el escapulario y todo, o sea, la creencia que tenemos acá en El Salvador. En otros países son otras religiones y todo. Cuando esta persona va comprendiendo, lo que está en juego es su mente. Si su mente, su corazón, o sea, su mente y su corazón cree, reconoce, el mensaje que ha entrado hace un efecto, y cuando hace ese efecto, la persona en ese instante de entender el mensaje, de aceptarlo, el mensaje, no estoy hablando que ha aceptado a Jesús, ha aceptado el mensaje. ¿Por qué? Porque ya no se puso a fumar el cigarro, sino que lo botó
Y tenga cuidado y hago este paréntesis, cuando alguien le dice, no, es que Dios lo ha salvado. Sí, sí, cabal, sí, sí. Y que Dios los ama. Sí, 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 sí. Esa persona le está diciendo, no quiero nada. Y yo no sé si quiere recibir al Señor. No, 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 le dice. Y todo el tiempo que se tardó. Y vea, cuando ya esa persona ha entendido el mensaje, hay algo que se produce en su mente. Porque comienza el arrepentimiento. Antes del mensaje no tiene arrepentimiento, lo que tiene es remordimiento. Y ese remordimiento lo lleva al domingo a sentarse y a confesar las cosas leves que ha hecho. Y cada domingo y cada domingo. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, hay un cambio en la mente del individuo. Si no, vea dónde está usted ahorita. Si aquí hay gente que nos odiaba a los cristianos, nos soltaba el chucho, nos decía ladrones y nunca le robamos. Hablaban y hablaban. ¿Y qué cambió el Señor? Oye, alabaré, ahí están también. Cual nunca, fíjense que hay personas que jamás en su vida se les atravesó o pensaron el estar en una iglesia cristiana. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? La persona escucha el mensaje, tiene fe en la palabra de Dios, pero aquí viene lo que se produce en él, y por eso lo estamos viendo para ver por qué el cristiano ya no peca. Lo que produce en él es arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene de una palabra que es metanoia. Meta viene de, se lo voy a explicar más despacito. Entonces, arrepentimiento, metanoia, un cambio de mente, un cambio de vida, un cambio de todo lo demás. Pero lo que quiero es que me agarre la idea. Cuando la persona escucha, en su mente hay un cambio, porque alguien vino a darle palabras de cómo la condenación que la anda la persona, Dios a través de Cristo en el sacrificio se la quita. O sea, la persona entiende. La labor más grande de todo cristiano es ganar almas. Tú puedes pasar 20 años parado ahí, lavando baños, allá, pero nunca le va a producir un alma. Yo no estoy diciendo que está malo. Te puede venir a servir, pero si usted sale, está cumpliendo. Ese cambio que produce en la mente y en el corazón de la persona es algo especial que solamente Dios puede tener misericordia. Por eso el arrepentimiento no es algo de emoción o que siente, no, es algo de transformación en el corazón. Vea, la palabra metanoia viene de meta, que quiere decir después. Y la palabra noia viene, que se refiere a mente, a los designios de los pensamientos, donde está todo lo moral o lo inmoral que está dentro de la persona. Metanoia, meta es después. ¿Por qué? Porque él no tenía arrepentimiento aquí, pues cuando estaba con el cigarro, pero cuando vino el mensaje, entró el mensaje, el Espíritu Santo hizo la obra, recibió el mensaje, no lo rechazó, entendió que Cristo lo ama y por lo tanto quiere a Cristo en su vida. Hay un cambio en su mente y se da cuenta que lo que está haciendo en su vida no está bien. O sea, meta, después de que sus pensamientos eran para mal, ahora sus pensamientos son transformados para bien. Y es por eso muchas personas que se han convertido a Cristo en una predicación y han tenido la cajetilla de cigarro aquí, cuando sale, ¿qué hace? La bota. Otros cuando llegan van luchando con la bebida, pero ¿qué hubo? Hubo un cambio en su mente. Y si hay un cambio en su mente, es un cambio de pensamiento donde radica todo aquello moral o inmoral en usted. No, si no tenía mensaje, usted le daba. Mire, es bien tremendo escuchar testimonios. Y escuchar una vez, una persona que, mire, me dice, ¿y usted cree que Dios me perdona? Hablemos del mensaje y no me crea a mí, vea lo que dice la Biblia. Yo me he acostado como con 5 hombres
Y no se le notaba. O sea, cuando una persona así ve que tiene rasgos y todo lo demás. Y eso Dios me lo perdona. ¿Qué cree usted? O sea, ¿qué es lo que bloquea a él? En su mente, que Dios no puede, porque lo que ha hecho inmoral es demasiado grande. Pero vea, si lo sintió con el primer hombre, ¿por qué siguió con los otros 4? Tiene su mente desordenada y no hay un arrepentimiento. Por eso todos nosotros fuimos comprendiendo la salvación. Entonces, ahora viene aquí. Si meta es después, si no y es mente, a las cosas, a los designios morales, hubo un cambio de mentalidad. Antes de ser cristiano éramos esto, ahora que somos cristianos ya no hay. Por eso le voy a decir, a muchos costó que se les desactivara el chip de la bailada a usted. Aquí hay bailarines. No, vea a su vecino. Yo le noto cara de que anduvo con las nenas de caña, espíritu libre. El mismo pasito, ¿verdad? Cambio de paso solo para adelante. Si uno luchó con eso, todavía hay gente que va, ya compró su entrada para ir el otro domingo, allá, usted ya sabe, allá. Mire, si nosotros, como todos suben a las redes sociales, ahí vemos que iban los hermanos, ahí. Y el siguiente día a la par de uno usted, con la misma ropa. Por eso vean a los que vengan el sábado, si vienen con la misma y todos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento en su mente. Porque todavía tienen la mente como la tenían allá. Por eso cuando usted se da cuenta, lo que dice la hermana Silvia, la samaritana, porque así le dicen ahora, ¿verdad? 5 amigos. No le dicen así. ¿Y quién es ese? Un amigo. Y estudia derecho. Ahí va la parte subliminal. ¿Qué tenía la mujer? No tenía arrepentimiento. Cuando fue confrontada por la palabra y Dios le dijo, si tú supieses, ¿qué dijo la mujer? Cuando escuchó esa palabra, 5 maridos has tenido y el que tenés ahora no es tuyo. Pero yo voy al pensamiento. ¿Qué hizo la mujer? Aventó el cántaro. Salió corriendo. Este hombre le dijo a todos, me ha dicho cuanto yo he hecho. Y la gente cuando vio el cambio de mentalidad, de vida, yo me imagino esta mujer, no dice la Biblia, supongamos, y le marcó. Mira, Venancio, esto se terminó. Estoy yendo al Taber. Y voy los martes. Y es hermana, imagínense. ¿Qué hizo que hiciera eso? Un cambio de mente, un arrepentimiento. Por eso aquí viene. Si ahora tiene un cambio del cigarro, ¿cómo ahora que tiene un arrepentimiento va a agarrar un cigarro? Lo agarró, digamos, decepción y todo lo demás. Otro día que por los zancudos y todo. Agarró el cigarro. ¿Qué siente en su corazón? Que no debe de pecar, porque es un estilo de vida diferente. ¿Y qué hace? Y al ratito hasta gripe le dio, una neumonía. Otros han agarrado una cerveza porque su mente, que ahora está arrepentida, pero quieren volver atrás, agarran la cerveza y diarrea les dio. Yo quiero dar testimonio y todavía le duele el estómago por eso usted ya no puede pecar. ¿Va entendiendo la idea? ¿Me doy a entender? Sí, ¿verdad? Que aquí tenía la metanoia, vino cuando usted creyó. Por eso hay cristianos que no están arrepentidos. Y a veces pueden pasar años. Yo en los últimos años he comprendido tantas cosas. ¿Qué es lo que hace a uno cambiar? ¿Pero a dónde es? Sentado en esa silla, fíjese. No en las ruedas.
Porque usted, su mente es, el domingo le pertenece a mi Señor. Amén. Los tres que vienen dijeron amén. ¿Por qué? Porque si usted dice, no, el domingo voy a hacer otra cosa. Tengo que trabajar. ¿Y si Dios te deja paralítico? ¿A dónde te van a traer? Al culto. O sea, todo está en la mente. Contéstese usted solo. Es que mire, yo el domingo, excusas desde Adán vienen. El que ama al Señor hace hasta lo imposible, porque Él lo hizo todo por nosotros. Entonces, cuando hay un cambio de mente, un cambio de eso, usted hace un estilo de vida. Hay quienes a las 5 ya están bañados ahí. Abran la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen un estilo de vida. Ay, yo no, yo playa, a mí, la playa. Vaya, ¿cómo termina en la playa, hermano? Todo devanado por las olas porque ni nadar puede. Con guacal se baña. Y todo arenoso viene. Si usted ve cuando uno viene a la playa, así el gran tanate de arena, así. ¿Y quién le toca lavar? A la señora. Mejor no hubiera movido. Y todo así quemado. Y al siguiente, ay. Y se les nota, no he visto aquí en esto, rojo, como que fueran de aquellas manzanas de feria. Pero si usted ve el pensamiento, cuando usted ya ha tenido una conversión, mira, te invitamos el domingo al cumpleaños y le toca servir usted. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay un arrepentimiento. Entonces sigamos, con un cambio de mente, una mentalidad. Antes de ser cristiano, ahora ya no somos los mismos. Diga conmigo, ya no soy la misma. Hoy los hermanos digan, ya no soy el mismo. Los tres que dijeron. ¿Sabe por qué? Porque si usted no engrana que ya no es el mismo, va a pensar que puede hacer las mismas cosas. Y no hay cosa peor que cuando un niño se cree adulto. ¿No ha visto ese video? Ya me voy de esta cacha, no me quieren en esta cacha, y agarra las maletas, y ya cuando va así y ve la realidad del mundo, no, mejor me regreso. Cuando ha habido un arrepentimiento verdadero, su mentalidad está enfocada en un solo punto: Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y van a ver cosas bonitas que le van a querer distraer. Puestos los ojos en Jesús. Una carrera de resistencia. Entonces, cuando usted ya tiene esa mente de arrepentido, su vida es diferente. Y yo lo he notado, fíjese. Antes, cuando estábamos allá, teníamos eso. Hermanos, canten, qué barbaridad, ustedes nos cantan. Mire, el que canta es porque tiene gratitud al Señor. Y el que no cante, pues. Imagínate que pellizque el que tiene el par. ¡Alabad! ¿De qué sirve, pues? Pero el sábado va a haber karaoke allá. ¿Y sabe qué? Si es hijo de Dios, va a pasar un proceso de disciplina para entender a qué casa pertenece. Y si no es hijo de Dios, ¿y para qué? Usted no va a andar castigando a sus hijos, a los que no son sus hijos. Pero a sus hijos usted sabe dónde le duele, ¿o no? Entonces, cuando hay un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, respecto al pecado. Usted ya sabe que es pecado, que ofende a Dios, y cuando lo hace hay una carga en su corazón, hay algo que no lo deja. Por eso dice el texto, veámoslo otra vez, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, cuando dice no practica, se quiere referirse a no persiste, no vive, no insiste en el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces veamos a qué se refiere a la simiente de él. Le repito lo que ya dije hace poquito, permítanme. Aquí viene. Creo que solo en un versículo vamos a tener. La persona no creyente escuchó el mensaje. Y cuando escuchó el mensaje, la persona recibió salvación, porque tuvo un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de vida, un cambio de ver el pecado, un cambio de intención, un cambio de todo. Porque mire, si así como el Señor ha hecho la obra en nosotros, puede hacerla en cualquier persona.
indigente persona. Por eso nunca hay que menospreciar a nadie. O sea, evangelizar al que está alcoholizado. ¿Usted cree que él quiere estar ahí? Tiene una adicción. Por más que sea una persona indigente, que huela mal, o sea, usted tiene que llevar el mensaje. Entonces, cuando esta persona ha tenido un arrepentimiento, pasa a tener una conversión. La conversión viene una palabra que se llama epístrofe, que significa volverse de, para estar hacia a, de condenación a salvación, de una vida desgraciada, miserable, a una vida restaurada, llena de oportunidades. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Tú me miraste con tus ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y ahí viene el cambio. Y es por eso que yo, vaya, ahí el coro, ustedes lo vamos a pasar aquí a cantar. Canten, hermanos, no hay quien cante. Ahora que usted entiende eso y ama a Jesús, ¿por qué va a seguir pecando? Por eso dice que el que ha creído en Cristo, tiene un arrepentimiento, una conversión, no peca. No está hablando que usted a veces se le salen las mentiras y todo lo demás, ¿verdad? Está hablando de que si usted ya tiene la vida en Cristo, ya no puede volver. Imagínense que ahorita empezara a decir malas palabras. Y hay cristianos tales por cuales, hermano, como que es Alcohólicos Anónimos. Y usted dice, ¿eso qué es? Porque se refiere que nosotros somos diferentes. Ahora, ¿a qué se refiere volverse? De la condenación a la salvación. Y ahora usted ve la vida con Cristo y dice, el cambio, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y antes, ¿por qué no? Y hoy dice, cuando tiene una enfermedad, ay, usted se siente mareado, ausente del cuerpo, dice, presente. Esa es la esperanza que tenemos. Pero ¿qué ocasionó eso? Una verdadera conversión. Por eso cuando alguien no está seguro de su salvación, quizás no se ha arrepentido realmente. Quizás solo tiene una vida evangélica, dicen, religiosa. Y por eso le da lo mismo estar en la playa disfrutando un día domingo, pudiendo. ¿Sabía usted que hay hermanos que no tienen carro, hermano, y son tan fieles a sus cultos? Amén. Y hay gente que tiene 3, 4 carros y solo un culto viene. Por eso no se extrañe si el día que venga el Señor, no se vino el hermano y usted en el arrebatamiento. No, como allá abajo. Porque usted tiene que entender que usted tiene que velar, estar consciente de su salvación. Ahora viene, tiene una conversión, ha tenido un arrepentimiento. Aquí viene lo bonito. Cuando tiene ese arrepentimiento y esa conversión, Dios deposita en él al Espíritu Santo. Deposita en él la vida nueva. Deposita en él la simiente que es Cristo. Por tanto, la persona tiene un nuevo nacimiento. Y hay cristianos solo se quedaron con el arrepentimiento y la conversión, pero el nuevo nacimiento todavía no lo tienen, que es el nuevo nacimiento en la familia de Dios. No hablo de salvación, estoy hablando del nuevo nacimiento, de estar realmente ahora comprende y quiere crecer. Por eso el apóstol Pablo dice que hay niños que necesitan la lechita. Y qué feo es tener trate usted como un niño a un muchacho de 30 años. Póngale ropita, ¿cómo se va a ver? Vení los chorcitos, y los chorcitos hasta aquí, y los calcetines aquí. Báñenlo. Y cuando, ya esta comida no quiero, puros niños. Y no ha visto que hay cristianos así son, como niños. Y cuando el niño usted le dice, dame eso, no. Sentate aquí, no, yo aquí me siento. El crecimiento ahora que tiene una vida nueva, del nuevo nacimiento,
es que la vida de Dios está en usted. Ahora, esa vida usted la tiene que representar en su trabajo. Pero en su trabajo, como en las fiestas de diciembre, no, hombre, el que está en la cima, encima de la mesa es el hermanito, con el uniforme, porque después iba a venir a servir. Y ahí está, y le toman fotos, le ponen hasta con la cerveza y todo. ¿Por qué? No ha querido crecer espiritualmente. Mira, aquí hay personas que deberían de estar ya bautizadas y sirviendo. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque tienen la mentalidad de todo. Es como aquel que está se robaba una casada, tenía marido, como dice la canción, y yo que me la llevé al río, y tenía marido, y se la quita, ¿verdad? Y se la trae, y orando los dos, ¿verdad? Vamos a salir adelante con esta prueba. Y está casada y tenía marido, y se la quitó. Y en la iglesia, y cada vez que predican, se retuerce como que es ligosa cuando le echan sal, ¿verdad? Que terminen ya. ¿Pero por qué? Porque no tiene una verdadera conversión ni arrepentimiento en su vida. ¿Por qué? Cuando ya hay un verdadero arrepentimiento, ¿qué dice? Lo que estoy haciendo. No, pues no, Maruja, andate para tu casa, yo me regreso. Y empieza porque el concepto aquí del pecado cambia, porque hay un concepto diferente. Por eso ahora usted empieza a luchar y ve y escucha el reggaetón en la Iber, y usted sin querer se aprende, y como dicen los bichos, la tusa, destusa y no sé qué más, y empiezan a qué, usted lucha con eso a qué, y usted tiene otra mente, me voy a dar mis audífonos, y usted allá escuchando alabanza, y usted puede venir hasta en el microbús, donde usted se sienta atrás y tiene un gran buffer atrás, y ahí por el 23 ya viene adelante tanto saltar de pum, 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 y al ratito está con el motorista ahí. Puede venir, pero si su mente todavía está esclava y no ha habido una verdadera conversión y no ha nacido de nuevo, ponen en la madrugada los temerarios usted, y al ratito usted va así. No tiene a nadie, pero va triste. Si eso deprime, dímelo. Y usted, pero ¿cuál es su mente? Por eso una verdadera conversión en su vida genera un cambio. Si aquí solo malacates hemos habido, hermano. ¿Usted cree que uno es bueno? Si entre más corbata y saco es más malacate. Ustedes tampoco se van ahí en la cola. Si es cierto, hermano. Usted no sabe qué clase de persona es la que era la que tiene usted a la par. Porque lo que Dios hace es un cambio. Y ese cambio que genera es una luz para que otros vean que si Cristo hizo la obra en mí, también lo puede hacer en él, pues. Y si lo hizo en mí, yo tengo que velar para que mi hijo realmente tenga una conversión y llame al Señor. Porque si el Señor viene, se va a quedar. Porque lo que tiene es una costumbre religiosa. Ir y venir, ir y venir. No quiero ofender a nadie, pero vea el que tiene la par, si tiene Biblia, pues. ¿Cómo van a venir dos jóvenes y la misma Biblia usted? La Biblia es personal, se lee personalmente. ¿Cómo es eso que tienen buen teléfono, pues? Y una Biblia que solo Génesis tiene ya, y él está cayendo esto. Y peor que es latinoamericana la que usaba ya. ¿Por qué no invierte en una buena Biblia? Dijo un predicador, a mí me dio. ¿Por qué donde tiene el plasma lo tiene bien bonito, bien barridito? Y donde tiene la Biblia. Vea, a veces el no creyente o el que cree que es creyente, la Biblia la menosprecia, pues, toda sucia, aventada. Y que no es nada parte de mi vida, porque no se ha convertido. ¿Y cuántos de nosotros vemos a nuestros hijos, nuestras hijas que hacen eso? ¿Y qué hacemos? Señor, sálvalo. ¿Y cómo lo va a salvar? Si necesita un mensaje. Y ese mensaje no a cualquiera le gusta, hermano. Vamos con toda la disposición al Zurita, solo hermanas. Hablar con personas que venden su cuerpo
A ver si el día siguiente dicen, no, ya no. Tienen tanto en su mente y no creen que Cristo es capaz de hacer un cambio en su vida. Y las cosas que yo hacía, ya no los hago. Y como les repito, por eso, el que es nacido y Dios ha dado la simiente, tiene un nuevo nacimiento. Imagine cómo se le dijo a Nicodemo, tú siendo el que pasas en la iglesia y no sabes lo que es nacido de la carne. Carne es. Levánteme la mano, ¿quiénes se parecen a su papá? Los negaron. Sí, los negaron. Así le dijeron a mi papá. Dos gotas iguales, dijeron. Yo me le quedo viendo a mi papá así, ve. Él se parece a mí, yo no a él, le dije. Yo así. Usted es nacido de la carne. Carne. Mire, cuando papá e hijo, el mismo caminado tienen así, ve. El mismo hablado, la misma pose. Y la mamá dice, que igualito me salió, dice. Así la gran nariz y las orejas así. Usted se parece a sus padres terrenal. O sea, lo que es nacido de la carne, lo que usted nació en esta vida, tiene las genéticas, los genes dentro de usted, que son la información que lleva las características, rasgos, las mismas posturas, los mismos gestos, la misma risa, porque usted lo heredó de los genes de su papá y su mamá. Y cuando alguien nunca conoció a su papá y lo va viendo y se ven al mismo tiempo, levantan la misma mano, se ven igualito a ellos. Bien, usted no pidió ser así, ¿o sí? Si usted cuando vino a ver ya lo tenía chineado su mamá. Y de repente le crecieron los colochos porque el señor era colocho. A otros el pelo liso, a otros ni pelo tenían cuando vinieron. Pero ¿a quién sale? A lo que fue engendrado. Ahora nosotros hemos sido engendrados por Dios a través de Cristo. ¿A quién debemos de parecernos? A Dios. Entonces ahora sí, leamos el versículo porque hoy sí me agarré. Vea lo que dice. La palabra nacer, que dice porque ha nacido, viene de genao, que es engendrar los genes de alguien. Vea el versículo 9. Hoy sí entendamos. Todo aquel que es nacido de Dios, que dice, no practica el pecado. Ya entendimos por qué dice no practica. No es que no va a pecar, ya no vive en el pecado como vivía antes. Y dice aquí, porque la simiente, el nuevo nacimiento, la vida de Dios, el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, no persiste en el pecado. Aquí vienen las características. En esto se manifiesta se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios está conmigo, no, hombre, las características se va a manifestar quién es el hijo de Dios y quién es el hijo del diablo. O sea, y más adelante hace la referencia. No como Caín, porque es lo que enseñó desde el principio, que Caín era del maligno y por eso mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Porque las obras de Abel eran justas y las de él eran injustas. Y fíjese que es bien tremendo, porque cuando dice que lo mató, está hablando que lo degolló, como un animal lo agarró a su propio hermano y lo mató. Y si usted ve en la delincuencia ahora, es lo mismo. Sin piedad agarraban una jovencita, una bolsa, y X pandillas tenía la característica que jamás aparecían los cuerpos. Eso era su característica. Desaparecía y ya no aparecía. Y otros era intimidar, pedazos, cabeza, y ver que le están cortando al muchacho y lo tienen antes, y después, ¿por qué? Porque son obras del maligno. Ahora usted que ya nació en Cristo, hasta le da no sé qué matar la gallina, no ha visto. Le agarra el pescuezo. Hasta los zancudos ni mata, pues, porque tiene un cambio. Ahora entendemos que ahora que hemos nacido de Dios, la simiente de Dios está en mí, ya no practica, ya no vive en el pecado. Regale un aplauso al Señor, finalizamos. Vamos a orar en esta hora. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Señor, muchas gracias por las cosas que tú haces en el cambio.